Reporte 100. Los jueves a esta hora tenemos el espacio del Colegio de Sonora y está con nosotros Rigoberto García Ochoa. Rigoberto es egresado de la maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México y nos va a platicar sobre la pobreza energética en México. Rigoberto, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buen día a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es esto de pobreza energética en México? ¿Qué significa ser pobre en energía, Rigoberto? Mira, pobre en energía es, lo voy a decir de una manera muy práctica, muy fácil, es cuando no contamos con los servicios de energía en nuestros hogares para satisfacer nuestras necesidades humanas, ¿no? Hablo de tener una iluminación adecuada, poder cocinar, refrigerar nuestros alimentos, es decir, son esos servicios que nos brinda la energía, el confort térmico, las actividades de ocio, entretenimiento, información en nuestros hogares, higiene y limpieza, toda nuestra vida cotidiana en sí, nuestra vida en el hogar requiere del uso de energía. ¿Y México es pobre energéticamente hablando? Mira, la pobreza energética tiene muchas manifestaciones. Hay algunas enfoques que proponen un índice unitario. Desde mi perspectiva, tener un índice unitario no nos dice mucho. Creo que la pobreza energética es multidimensional y tenemos que evaluar cada una de esas dimensiones. En este sentido, yo encuentro tres dimensiones o tres servicios de energía que creo que tienen situación de pobreza energética de manera importante en México. Lo voy a decir de manera general, de manera nacional. El primero es que alrededor de 14% de los hogares de México usan leña exclusivamente para cocinar, es decir, de manera forzada. Sí. Solamente leña. Después, en todos los hogares que están ubicados en localidades con climas cálidos, que requieren de algún tipo de equipo de refrigeración o contar su vivienda que esté con aislamiento térmico adecuado, etcétera, solamente una de cada tres viviendas tiene un acceso adecuado. Es decir, para mí el confort térmico creo que es una de los servicios de energía con mayor problemas en México. Y lo otro que ya lo habíamos platicado una vez en tu programa es el tema de la brecha digital. Nosotros necesitamos electricidad para tener acceso a internet, usar tecnología de la información, más ahora en esta etapa de pandemia, y existe una profunda brecha digital a nivel nacional. Entonces yo te diría que una tercera parte, en términos generales, de los hogares en México cuentan con acceso a internet y con acceso a tecnología de la información. Pero obviamente estos datos que te estoy mencionando son a nivel nacional, hay diferentes regionales importantes. Estos datos se magnifican más en el sureste de México, y quizás son un poco menores o impactos menores en los estados de la frontera norte. Sí, ¿cómo está México en comparación con otros países en este tema de pobreza energética? Mira, precisamente estamos llevando a cabo el coloquio de actual pobreza energética y cambio climático en la región transfronteriza de México y Estados Unidos durante toda esta semana. Y hoy vamos a analizar el tema de confort térmico, haciendo un análisis comparativo, ¿no?, entre diferentes países, y en los días anteriores hemos analizado diferentes servicios. La pobreza energética se manifiesta de manera diferenciada en los países de América Latina. México, en términos generales, está mejor ubicado que la mayoría de los países, pero hay en todos los países también hay un común denominador que se relaciona con la situación económica y social de nuestros países, ¿no?, que hay una profunda desigualdad. Es decir, hay un grupo de hogares o una proporción de hogares de cada país que es el menor, que cuenta con todos los servicios de energía. Pero hay una alta proporción también de hogares que no cuentan con algunos de los servicios de energía más importantes. Pero yo te diría que en términos generales no estaríamos tan mal, salvo el tema de confort térmico y el tema de la brecha digital que acabo de comentar, que yo creo que en México hay una profunda desigualdad, que creo que es algo que tendríamos que estar atendiendo, sobre todo por la etapa que estamos viviendo ahora. Sí, ahorita nos comentaba Rigoberto García Ochoa
doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México y egresado de la maestría en ciencias sociales por el Colegio de Sonora, que en lugares donde hace calor solamente una de cada 3 viviendas tiene la infraestructura adecuada para enfrentar esta situación climatológica. Ahora, en el caso de Sonora, hablando del confort térmico en las viviendas, ¿qué hay en Sonora? Es decir, ¿cómo estamos nosotros en el estado de Sonora en este contexto de altas temperaturas? Sí, claro. Solamente me gustaría agregar que nosotros estamos en el colegio, no está haciendo investigación y lo hacemos estamos haciendo de manera coordinada con el Colegio de Sonora, es decir, este proyecto de pobreza energética. En Sonora, creo que es el estado que tiene que hay una mayor proporción de hogares que cuentan con equipo de climatización. Ese es el caso del estado de Sonora. El gran problema que tenemos en Sonora es que nuestras viviendas, bueno, en general en todo el país, pero se manifiesta de manera más fuerte en Sonora, es que nuestras viviendas no están construidas de acuerdo a las condiciones climáticas. Y eso origina un incremento de la demanda en el consumo de la electricidad brutal. Sonora es el estado en el que más se incrementa el consumo de electricidad durante los meses de verano, en comparación con el resto de México. Se incrementa más del 500% el consumo de energía por vivienda en el caso de Sonora. Y eso obviamente tiene un impacto económico para las familias. ¿Por qué? Porque también muchos hogares, si bien cuentan con el equipo de aire acondicionado o lo que le llamamos coolers, etcétera, el problema es que no los pueden utilizar, sobre todo los equipos de aire acondicionado, el tiempo que quisieran utilizarlo. ¿Por qué? Porque obviamente la factura eléctrica llegaría muy alta. Entonces, creo que aquí tendríamos que profundizar más ese tipo de análisis para ver cómo utilizan precisamente los equipos de climatización. Pero yo quisiera decir que lo más importante, lo que queremos proponer nosotros, es que sea una política pública de vivienda en el que se incorpore este elemento de confort térmico de manera adecuada en el caso de Sonora, ¿verdad? Porque al final de cuentas tener una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental que tenemos nosotros, está plenamente establecido en la Constitución política del país. Sin embargo, el tema de habitabilidad de una vivienda adecuada no necesariamente se cumple, y sobre todo por este problema de un inadecuado confort térmico. Sí, interesante estas políticas públicas que están pues proponiendo para casos como el estado de Sonora, en donde las temperaturas pues son muy altas, inclusive hasta ya ha entrado el año, ¿no? Es decir, todavía ahorita estamos presentando temperaturas de 30 a 35 grados centígrados. Es increíble, hasta en noviembre hemos estado viendo ese tipo precisamente de temperaturas. Ahora, a este gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador se le ha señalado como un gobierno que no cree en las energías limpias y pues le apuesta a las energías que contaminan, como el carbón. ¿Qué opinión le merece esto, Rigoberto? Mira, yo creo que Comisión Federal, en este caso la política de Bartlett, me parece que está un tanto inadecuada. Creo que nos estamos adaptando a la realidad, ¿no? A esta nueva realidad que está tendiendo más hacia las energías renovables, ¿no? Sobre todo energía fotovoltaica, energía eólica. En México, sobre todo la energía solar, creo que sería la más importante. Yo todavía tengo mi duda respecto a cuál va a ser el impacto general. Yo creo que nos hemos enfocado mucho en las centrales de generación, en lo que son las subastas, que se le llaman, ¿no? a través de la reforma energética, generan esa energía cuyo costo de generación es 1/3 de lo que se genera con recursos fósiles. Pero yo creo que además de ese tema de la generación de estas centrales, que yo reconozco que no es lo que yo quisiera, no es lo más adecuado, para mí lo importante también es que se fomente una política en que nosotros en nuestros hogares podemos generar nuestra propia energía. También creo que el mundo va tiene esa tendencia. Este paradigma de las grandes centrales eléctricas con los cables en las ciudades, con los postes, quizá en el futuro cercano ya a cambiar. Y creo que nosotros tendríamos que actuar con esa realidad. Está también lo que se le llama la economía del hidrógeno. Entonces tenemos energía fotovoltaica, hidrógeno, etc. Creo que,
además de la electricidad y el hecho de que nosotros, tú, yo, cualquiera, pueda generar en nuestra vivienda la energía que necesitamos. Creo que por ahí es donde tendríamos que irnos a realmente hacer un desarrollo sustentable que mejore nuestro bienestar y calidad de vida. Muy bien, doctor Rigoberto García Ochoa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Reporte 100, platicando de este tema tan interesante que es la pobreza energética en México. Muchas gracias. Hasta pronto, es el espacio del Colegio de Sonora. Reporte 100.